Easy. Monse. Bueno, y estamos entonces para lograr entender cuál es la propuesta del gobierno para la reforma al sistema de pensiones. Y estamos con el ministro de Hacienda, Mario Marcel. Gracias, ministro, por estar con nosotros. Es súper importante aclarar las dudas que genera todo esto, entenderlo también técnicamente, ¿no? ¿Qué significa? Quizás la frase principal o una de las que más llamó la atención ayer del discurso del presidente, que esta reforma es el fin del sistema de AFP. Muy bien, bueno, primero que nada es importante que entendamos cómo funciona el sistema de pensiones, ¿cierto? Porque es algo que nos va a acompañar toda nuestra vida, ¿cierto? Es lo que se va a preocupar de que cuando ya no podamos seguir trabajando tengamos una renta, así que es algo muy central en el mundo de hoy, especialmente a medida que se extiende la vida, la expectativa de vida de las personas. Cuando el presidente habla del fin del modelo AFP como lo hemos conocido hasta ahora, primero tenemos que pensar que lo que hemos tenido es un sistema que se ha construido en torno a las AFP, donde el principio, ¿cierto?, fundamental para generar nuestras pensiones es el ahorro personal invertido en mercado de capitales en cuentas, a través de cuentas de capitalización individual, es cierto, manejado por la AFP, pero además, más allá de eso, y que hasta la reforma del 2008 era prácticamente lo único que existía. El 2008 se creó el Pilar Solidario, ahora el 2022 en enero se creó la PGU, pero hasta ese momento solo había AFP. Y además la AFP era nuestra contraparte de un afiliado. O sea, ¿cierto? Nosotros estábamos en un sistema de seguridad social, pero con quien nos entendíamos siempre era con la AFP. Es la AFP la que nos informa de nuestros saldos, de lo que podría ser nuestra pensión futura, etc. Pero a medida que le vamos agregando elementos, vamos necesitando otro tipo de contrapartida. Las AFP tienen dueños. Las AFP han sido eficientes en la rentabilidad a largo plazo, si uno lo considera como un sistema financiero. Y las AFP han sido un muy buen negocio también para quienes son los dueños. ¿Van a dejar de ser un buen negocio para los dueños de la AFP, que van a quedar más restringidos en su acción? Ya no es el negocio, ya no será el negocio que era antes para quienes son los dueños de la AFP. Digamos que lo esencial para lo cual uno necesita un expertise técnico para invertir los fondos de pensiones. Y para eso van a seguir habiendo instituciones privadas que van a poder cumplir esa labor, además de haber una institución pública que va a ser una opción. Si lo hacen bien, por supuesto, si hay competencia nos va a beneficiar a nosotros y también, ¿cierto?, esas entidades podrán ganar sus recursos. Pero eso es distinto a lo que tenemos hoy día, porque hoy día, dentro de lo que hacen las AFP, en realidad, de sus costos, lo que va a la administración de inversiones es una fracción relativamente pequeña. El grueso va a las otras funciones que son administrativas, las funciones de marketing, de ventas, de reclutamiento de afiliados, de etcétera. Publicidad. De publicidad, ¿cierto?, que tenemos bastante, ¿cierto?, sobre todo en el último año y medio hemos tenido mucho. Eso es el grueso de los gastos que tienen actualmente la AFP. Entonces, el combinar esas dos funciones, que es la de administrar fondos y la de administrar cuentas, en esta propuesta se separa, ¿ya? Y en ese sentido terminan las AFP como la hemos conocido hasta ahora. Y dejan de ser el centro de todo el sistema de pensiones. Esos son los dos elementos que explican, ¿cierto?, la frase del presidente. Ministro, pero es fácil para que una señora entienda en la casa, porque seguramente, ¿qué le da miedo? Que ella no sabe, ¿no es cierto?, invertir su dinero. Entonces, ¿cómo lo haría una persona que tiene sus fondos ahora, ¿no es cierto?, que sabe que se lo va a administrar, que va a consultar, que va a tener como contraparte, ¿no es cierto?, una institución pública, pero cuando tiene por ejemplo, tiene 20 milloncitos, 60 años, 59 años, 20 milloncitos, 30 milloncitos. ¿Quién le va a administrar eso? O sea, ¿quién le va a invertir eso? ¿Cómo ella decide? Quiero que lo haga esta institución, esta otra. ¿Cómo va a hacer eso? Claro. A ver, primero que nada, ¿cierto?, esa señora seguramente lo que va a querer es tener una sola contraparte con la cual entenderse, ¿cierto? Porque si vamos a tener ahora un sistema con varios pilares, que va a tener un componente de seguridad social, la PGU no va a querer estar golpeando tres puertas distintas, ¿cierto?, para averiguar sobre sus fondos, sobre las pensiones que va a poder obtener en el futuro. Entonces eso es lo primero.
Y segundo, al momento de invertir sus ahorros, los ahorros de su 10%, que ahora va a ser 10,5%, va a tener varias opciones. Esas opciones, ¿qué es lo que le van a ofrecer? Le van a ofrecer distintas estrategias de inversión y distintas comisiones, ¿no? Hoy día se decide en parte sobre eso. Pero van a llegar a ella ¿cómo? ¿Cómo van a llegar a ella? ¿Van a ver nuevas publicidades en la tele? Es decir, invierte con nosotros, somos mixtos, somos peregrinos, no sé qué. Desde esa plataforma única que va a tener ahí todas las opciones que se adecúen a su perfil como ahorrante. ¿Eh? A ver, para Entonces entender... lo va a tener en un solo lugar, claro. no va a tener que estar investigando, escuchando la publicidad de uno, la publicidad de otro. A ver, eso quiere decir, yo se lo preguntaba el otro día a la vocera de gobierno, las oficinas de la AFP, donde uno va a la FPX, a la FPI, y pregunta cómo está mi fondo, o cuando uno habla con la telefonista y uno decide cambiarse de AFP porque la otra AFP le ofreció un plan mejor, etcétera. Esa interacción que tiene el cotizante con una empresa privada que se llama AFP y que tiene oficina y que tiene call center, esa interacción ya no va a existir con la AFP, va a ser solo una plataforma que va a estar a cargo del Estado. El que me va a contestar va a ser una persona, un funcionario del Estado. Va a estar a cargo del Estado, va a estar a cargo de una institución que va a ser neutra en términos de sus decisiones. Ajá. Porque es cierto, hoy día lo que nos pasa no solamente con la AFP, nos puede pasar con cierto telefonía móvil, cualquier cosa. Uno va a hacer un trámite, va a decir, mire, quiero salirme porque quiero contratar a otro, y le van a someter a un interrogatorio para preguntarle por qué se quiere ir. Exactamente. ¿Ah? Aquí no va a tener que hacer ninguna de esas cosas porque va a ser un ente neutral que le va a plantear cuáles son las mejores alternativas que tiene, y ahí la persona puede decidir. Por lo tanto, en lugar de ir a golpear a la AFP de donde sale, a la AFP donde quiere entrar, va a hacer eso en un solo lugar, que va a ser, ¿cierto?, la oficina o la página web de este administrador ¿Es como un Chile público Atiende? Autónomo. Entonces es muy importante destacarlo autónomo. Ya, es decir, el fondo es autónomo porque no va a depender del gobierno de turno, porque me imagino que sus integrantes, su directorio, su consejo va a tener ciertas parecido, por ejemplo, al Banco Central. Pero es como un Chile Atiende, es como una ventanilla única. Es como una ventanilla única al sistema de pensiones, efectivamente. Y ahí en esa ventanilla única uno va a saber cuánta plata tiene en la cotización individual, administrado por una cosa que no se llama FP, pero que es como una FP. Que va a ser un inversor privado de pensiones. Ya. Y por ejemplo, para que la gente, esto es con el ánimo de que todos estén en la casa. Sí. Supongamos que hay 4 inversores, Sí. para este ejemplo. A, B, C y D. Son mis 4 inversores. Estoy como el señor de la patente que vimos recién, pero peor. Privados. A, B o C. Son privados, Claro. Inversores. Tengo 4 inversores. Entonces, la señora llama y dice, entidad pública de pensiones, quiero ver mis fondos. Sí, señor, ningún problema. ¿Cuál es su RUT? Usted tiene tanto. Quisiera una recomendación, le dice, para seguir invirtiendo mis fondos. Y esa entidad pública, que es neutral, le dice, mire, hay 4 inversores, A, B, C, D, y de acuerdo a su monto y a su edad, a usted le correspondería quizás mejor el inversor D por tal razón. Y si usted quiere arriesgarse más, quizás el inversor A por tal y tal razón. Claro, y probablemente le va a preguntar, ¿usted está dispuesto a correr un poco más de riesgo para tener mayor rentabilidad? ¿O prefiere inversiones, ¿cierto?, en inversiones verdes, ¿cierto?, que sean respetuosas con el medio ambiente, claro. Cosas de ese tipo? Y entre esas alternativas A, B, C, D también va a estar una entidad pública. Que es la P, le voy a poner entidad P, que es la pública. Exactamente. Claro. Ahí sí te bien charte, chica. No la puse acá abajo. Como gama. Ya. Entonces, esas son las personas las que van a recurrir a... Porque hoy día a uno le administra la plata, la verdad, la FP. Pocos saben, una vez quizás hace un movimiento, pero se la administra en general la FP. Entonces, acá las personas pueden llamar, siempre se van a encontrar con una persona que las va a atender al teléfono, va a hacer esto por vía Internet, teléfono, presencial, claro. Tiene que tener todos los canales posibles, ¿cierto?, para adecuarse a las necesidades de las personas. Ya, vamos a explicar una cosa, cosas importantes. Los fondos que están cotizados individualmente, que hoy día son un 10% del sueldo del empleado, esos fondos se van a mantener, no serán expropiables,
son de propiedad del cotizante y serán heredables. Exactamente. Es lo que anunció ayer el presidente, ¿no es cierto? Así es. Ya. Eso, el fondo, sigue un poquito como está el sistema, pero yo no sé si podemos pasar al otro gran tema, que es el famoso 6%. ¿Ya? Pero aquí repasemos un poquitito los términos generales. O sea, en primer lugar, es cierto, mejorar las pensiones. Con este sistema todas las pensiones van a mejorar. No solamente las de los más pobres, todas van a mejorar. Van a mejorar más las de las mujeres, ¿cierto? Porque han sido perjudicadas por el sistema y ahora el Seguro Social les va a compensar esa diferencia. Van a mejorar algo más las de los sectores medios y más pobres, pero en general todo el mundo va a mejorar. En segundo lugar, valorar el trabajo personal, o sea, el esfuerzo de cotización que han hecho las personas. Eso se va a reconocer no solamente en la capitalización individual, sino que también en el Seguro Social. Vamos a ver después cómo. Fortalecer la libertad para elegir. O sea, ahora, ¿cierto?, en términos de quién administra mis fondos, voy a tener más alternativas. Voy a tener más entidades privadas que me van a ofrecer alternativas de inversión, porque muchos que tienen expertise en gestión de fondos se van a incorporar, además de la AFP, que se transformen en estos gestores privados de inversiones, y además voy a tener la entidad pública. Un sistema mixto, porque va a tener aportes de trabajadores del Estado y de los empleadores, cosa que hoy día existe en una fracción muy pequeña del sistema de pensiones, pero también porque va a tener estos distintos pilares, el seguro social, la capitalización individual, la pensión garantizada universal, y va a tener distintos administradores, públicos y privados. Incorporar el aporte de los empleadores, como decía, en este momento solo los empleadores pagan la cotización al seguro de invalidez y sobrevivencia, que es un 1%. Ahora van a pagar el aporte al seguro social. Que es un 6% en la propuesta del gobierno. Es un 6%. Y dejar atrás un sistema extremo en el sentido de que hoy día, comparado con otros países del mundo, nosotros estamos en un extremo en esa combinación de actores públicos, privados, capitalización, solidaridad, etc. Ahora, ¿cómo van a mejorar las pensiones? Primero, porque va a aumentar la PGU a 250.000 pesos, financiado con la reforma tributaria. Tema del cual discutimos en una oportunidad anterior. Sí, si se aprueba la reforma tributaria, que está ahí medio arripiado el camino, la propuesta del gobierno es que al finalizar el gobierno del presidente Boric se llegue a los 250.000 pesos. No, ¿O es un poco, o es a más años el tope de 250.000? No, la propuesta es que, aprobada la reforma tributaria, van a estar los recursos para que cuando se apruebe la reforma previsional, la PGU pueda subir a 250.000 pesos. Sí. Ya. Después, el aporte de los empleadores se va a usar para subir las pensiones de las actuales y futuras personas jubiladas. Para los actuales va a haber un beneficio adicional, lo vamos a ver después en un ejemplo, que se va a calcular como 0,1 UF por años cotizados. Entonces, una persona que tenga 20 años de cotizaciones va a poder sumar, ¿cierto?, 2 UF, 60 y tantos mil pesos, ¿cierto?, a su pensión. Podemos ver en detalle eso, porque cómo funciona. Y después, incremento del ahorro personal, menores costos de administración y mayor rentabilidad, porque aquí también vamos a estar fortaleciendo el componente de capitalización individual. O sea, aquí ni lo estamos destruyendo, ni lo estamos reemplazando, al contrario, lo vamos a estar fortaleciendo. Ministro, si hay menos comisión, si la comisión baja, ¿eso qué quiere decir? Que el cotizante va a poder cotizar un poquitito más. Por ejemplo, la comisión cuesta 23 lucas al mes. Creo, ¿no? En harta AFP es 23 lucas al mes, que no deja de ser. Y esa cotización, porque ya no hay gasto de administración, esa comisión baja a 10.000 pesos. Esas 13.000 pesos van a ser un monto para cotizar, para aumentar la cotización individual, o es un monto que va a ir al sueldo para subir un poquitito el sueldo de la persona. Básicamente se va a absorber en el aumento de la tasa de cotización de 10 a 10,5%. Perfecto. O sea, el aumento de la cotización no va a significar una pérdida de ingreso líquido para el trabajador o trabajadora. Ya, es decir, aumenta su cotización y por lo tanto puede subir un poquito de la pensión. Aquí está la estructura mixta que habla el ministro, que es el fin de la AFP. Aquí tenemos para detallarla mejor, ministro. Claro, entonces acá tenemos lo que hablábamos hace un momento, ¿cierto? Este administrador de pensiones autónomo que va a dar todos los servicios administrativos, ¿cierto?, para que funcione el sistema, con la afiliación, la recaudación, la gestión de la cuenta, el pago de los beneficios. Esta va a ser como decía recién Julio César, la ventanilla única que va a tener el sistema.
Luego, ¿cierto? Tenemos la PGU, incrementada a 250.000 pesos, financiada con aporte estatal proveniente de la reforma tributaria. Las cuentas de capitalización individual se van a seguir financiando con la cotización del trabajador o trabajadora, con la tasa de 10,5%, y van a poder ser administrados por un gestor de inversiones privado o público. Ahora, ¿por qué decimos que esto se va a fortalecer? Porque primero van a bajar las comisiones. Segundo, porque en el funcionamiento del sistema hoy día hay hoy día el sistema, con todos los movimientos que tienen las personas, multifondos, etcétera, requiere mantener mucha liquidez y eso baja la rentabilidad de los fondos. Ahora, al haber menos movimientos, va a aumentar la rentabilidad del sistema, pero además va a aumentar el tope de renta imponible, se va a igualar al tope del seguro de cesantía. Y se van a reducir las lagunas previsionales. Hoy día las lagunas se producen, por ejemplo, cuando la persona pierde el empleo, está cesante. Ahora el seguro de cesantía le va a pagar las cotizaciones durante el tiempo en que esté cobrando el beneficio. Además, se va a crear un mecanismo simplificado de cotización para trabajadores independientes, en que ellos van a poder pactar con su banco, por ejemplo, Banco Estado, un descuento todos los meses de 30.000 pesos fijos, sin tener que hacer una declaración de renta ni calcularle el 10,5%, o sea, un monto fijo todos los meses mientras esté pactado. Eso quiere decir que el trabajador independiente no va a estar obligado a cotizar el 10% de su ingreso, que es el equivalente a tener un sueldo, y tampoco va a integrar este 6% como del empleador. ¿El trabajador independiente va a cotizar lo que quiera? Claro, o sea, el independiente, aquí hay dos categorías de independientes. Uno son los independientes llamables formales, que son los que boletean, que pagan, que cobran honorarios. Eso ya tienen un sistema en el cual le retienen, ¿cierto?, el 10% actualmente, y eso no va a cambiar. Claro. En el caso del independiente informal, que no boletea, ese va a poder hacer estos depósitos pactados mensualmente y por esa vía reducir las lagunas previsionales, ¿no? Entonces todo eso va a fortalecer este pilar de capitalización individual, y entonces se van a acumular fondos 23% superiores a lo que habría sido bajo el sistema actual. Vamos con la siguiente gráfica. Falta la PD. El seguro social se va a financiar con el aporte de los empleadores de 6% y se va a destinar a tres cosas: a entregar un beneficio en cuentas personales a cada uno de los afiliados, con una tablita que la vamos a ver a continuación, a mejorar las pensiones de los trabajadores ya jubilados, con este cálculo de 0,1 UF por años trabajados, y a compensar las desigualdades que se generan en el sistema, por ejemplo, entre hombres y mujeres. Todo eso lo va a hacer el componente de seguro social. Es que no podemos, desde más allá de esta lámina, porque este es el tema que causa conflicto, el tema del 6%. Hay encuestas que dicen que la gente quiere que el 6% a cargo del empleador vaya entero a su capitalización individual. Hoy día lo que habla usted y lo que habla el presidente es un sistema de seguridad social, es decir, ese 6% va a ser solidario. ¿En qué sentido va a ser solidario? ¿Cuánto le va a corresponder a la persona? ¿Cuánto va a corresponder a un fondo solidario? ¿En qué casos y cómo va a trabajar este sistema de seguridad social? Sí, bueno, aquí las encuestas a veces son un poco engañosas, ¿cierto? Porque, claro, le preguntan a la gente del mundo de las AFP. Claro, porque una cosa, ¿cierto?, es el 10% que pago yo como trabajador, es mi cotización, vis a vis lo que pagan los empleadores, que va a ser este 6%. Cuando se hace esa distinción, las opiniones cambian de manera bastante radical. Segundo, probablemente cuando a las personas se les habla del seguro social o de este mecanismo colectivo, solidario, etcétera, probablemente lo que está en el imaginario de la gente es que algunos van a aportar, pero solo otros se van a beneficiar. En esta propuesta que tenemos nosotros, todo el mundo se va a beneficiar del seguro social. Ya. Lo que va a ocurrir es que se van a beneficiar relativamente más, ¿cierto?, las mujeres, porque, es cierto, en el sistema de capitalización individual son perjudicadas. Ahora se va a compensar esa diferencia. Se van a beneficiar relativamente más los trabajadores de menores ingresos. Y por supuesto va a haber este beneficio para los pensionados actuales. Pero es redistributivo. Todos van a obtener... Esa es la parte que es redistributiva. A pesar de que le toque a todos un poco,
pero se distribuye entre los que tienen peores pensiones y los que aportaron más. Claro, pero en el fondo todo el que aporta va a recibir beneficios. Bueno, aquí tenemos un ejemplo. Aquí tenemos un ejemplo. Esto es un actual pensionado. Esta es una persona que ya se jubiló, que durante su vida laboral solo cotizó la mitad de la vida laboral, tiene 50% de lagunas, y se jubiló con un sueldo, al momento de jubilarse tenía un sueldo de 400.000 pesos. Entonces veamos cuál es la situación actual. Hoy día a esta persona con estas características le da para una pensión autofinanciada, una renta vitalicia de apenas 75.000 pesos. Para tener una idea, la mediana de los últimos 7 años de pensiones autofinanciadas con capitalización individual es de 64.000 pesos. En este ejemplo 74 porque, cierto, por el 50% de lagunas, porque hay gente que tiene más lagunas todavía. Actualmente a esto se le suma solamente ahora la PGU desde marzo de este año, con el reajuste que tuvo después en agosto. Igual hay que destacar la PGU, ministro, hasta finales del año anterior o principios de este recibía solo 74.000 y hoy está en 268.000. Claro. Es totalmente insuficiente, pero fue un cambio radical. Claro, bueno, entre medio algunos, cierto, recibían el Pilar Solidario. Acuérdate que estos 193 ¿cierto? Lo reemplazaron también por el Pilar Solidario. Claro, no el suple que hacía el Estado, en el fondo. Claro. Ahora, aún así, cierto, tenemos 268.000 pesos para una persona que al jubilarse tenía 400.000. Ahora, con la reforma, cierto, va a seguir teniendo esta misma pensión autofinanciada, porque esta es una persona que ya se pensionó, va a subir la PGU a 250.000 pesos y va a recibir 68.000 pesos del Seguro Social. Como a través de esta fórmula en la cual cierto, se le reconoce a las personas de lo que el empleador le cotiza, el 70% proporcional a su renta, el 30% restante distribuido en forma igual, lo vamos a ver después en una tabla. Y acá en el caso de la... Este suple que fue el que se le olvidó a Camila Vallejo, recuerdo, ¿no? Que ella decía que le faltaba un dato, que era este dato, ¿no es cierto? Porque claro, ella llegó hasta aquí. Entonces, este dato es importante porque ese seguro social que dice ahí, ¿no es cierto?, se instaura ahora a través de este mecanismo, digamos. ¿Cómo se calcula el porcentaje que va a tener esta persona del seguro social? Se calcula como 0,1 UF por años cotizados. Como esta persona tiene un poco más de 20 años cotizados, le equivale más o menos a 2 UF. ¿Y esa regla es para todos dentro del Seguro Social? Es para todos. Para todos. Claro. Por eso es que todos reciben un beneficio. Claro. Y este es el que lo acerca a los 400 prácticamente. Claro, y acá, justamente, y acá en el caso de la mujer, actualmente iba a tener una pensión menor que el hombre, ¿cierto? Acá 257 versus 268. La diferencia acá no es tan grande porque estamos suponiendo que es la misma renta con las mismas lagunas. En la realidad, ¿cierto? En la realidad no es así, más laguna y menos renta. Pero aún así tendría una pensión menor. Ahora se agrega acá con cargo al Seguro Social este monto que compensa por las diferencias que generan las tablas de mortalidad, o sea, la diferencia en la expectativa de vida de las mujeres. El castigo. Entonces, porque vivimos más. Claro, o sea, aquí eran castigadas porque de 75.000 pesos del hombre, pensión autofinanciada, la mujer tenía 64, por tener una expectativa de vida más larga. Claro. Eso se compensa íntegro aquí arriba con el Seguro Social. Y entonces con esto la mujer termina con una pensión prácticamente igual que el hombre y ambas cercanas a los 400.000 pesos de última remuneración del trabajador. Una cosa, ministro, porque aquí estamos hablando de rentas vitalicias, ¿no es cierto? Las de la estructura, sí, la que está acamorada. Sin embargo, existe el otro sistema, hoy día que es mayoritario, que finalmente las pensiones, después de cierta edad, empiezan a disminuir. Y hay personas que tienen 80 años y se quedaron sin pensión autofinanciada. Así es. Cero. Así es. ¿Qué va a pasar con esas personas? Esas personas... Es decir, cuando esta señora que está jubilada tenga 70 años, ya ni siquiera va a recibir los 63, pensando que no es vitalicia, ni siquiera va a recibir nada de este ente privado. Sí, o sea, está planteando otra cosa. De aquí en adelante todas las pensiones provenientes del sistema de capitalización individual van a ser rentas vitalicias. Ah, importante dato. ¿Ya? Y esas rentas vitalicias van a poder incluir una opción de herencia. Actualmente las rentas vitalicias no generan herencia, solo el retiro programado. Y para eso la persona tiene que morirse antes de que se le acaben los fondos. Claro. El 50% de las mujeres
cuando fallecen ya se les acabaron los fondos en el retiro programado. En el caso de los hombres es 20%. Entonces esta idea de que aquí tenemos unas opciones generalizadas de herencia no es verdadero. La práctica, claro. La práctica se limita solo a una modalidad de pensión y siempre y cuando le sobre plata en su cuenta al momento de fallecer. Ya, súper importante, es decir, uno ya cuando en el momento de jubilar no va a tener que elegir entre el retiro programado, que va disminuyendo, y la renta vitalicia, que es menor pero es vitalicia. Ahora va a ser vitalicia por parejo. Claro, porque necesitamos que, ¿cierto? Si vamos a formar una pensión final sumando la PGU con la pensión proveniente de la capitalización individual, más lo proveniente del seguro, necesitamos que ese componente de capitalización individual sea lo más estable posible, claro, no algo que se va acabando en el tiempo. Lógico. ¿Ah? Bueno, sigue siendo el ahorro de cada persona lo más bajo, Claro, y ahora ahora es interesante porque aquí tenemos el caso de un hombre o una mujer de 24 años actualmente, ya, que por lo tanto vamos a proyectar su pensión futura, para una persona que partió con un salario de 400.000 pesos y habría tenido normalmente 50% de lagunas. ¿Ah? Entonces, ¿eso es cuando ya está en el momento de jubilar esta persona de 23 años? Claro, o sea, es una persona que habría tenido, de mantenerse todo como estaba, 50% de lagunas en su vida laboral. ¿Ah? Esto es una proyección prácticamente a 40 años. Claro, es una proyección Ni exactamente. el Mercurio se atrevió tanto, se equivocó. Pero igual el Decía el salario, 100%, cuando estamos hablando del salario, 400.000 pesos es al minuto de jubilarse. No, es el momento Porque aquí sale- actual. Va a ir creciendo después en el Ya, tiempo. salario al finalizar la vida laboral, no es así. Este es el salario actual. Ya. Aquí hay un quedó errorcito ahí en la cuestión. Se quedó ya, pegada la nota al pie de página. ya. Entonces, acá lo que es interesante es que ya empezamos a ver el producto de mayor rendimiento de la cuenta de capitalización individual, porque ahora a estos 122.000 pesos que tenemos acá, se le van a sumar acá, creo que el numerito aquí es como 10.000, se le van a sumar como 30.000 pesos, producto de las mejoras en la organización industrial, la mayor competencia, las cosas que Menor conversamos comisión. y menores lagunas. ¿Ah? Entonces ya vamos a estar hablando, ¿cierto? Ya no de 122, sino que por capitalización individual ya va a tener algo más de 150.000 pesos. Ya sigue los 250.000 pesos de la PGU y luego 70.000 pesos del Seguro Social. ¿Ya? Y en el caso de la mujer, acá ocurre algo parecido, entonces se agranda este componente de capitalización individual, sigue la PGU y se agranda más aún el componente del Seguro Social, porque aquí, además de la compensación por expectativa de vida, se agrega el beneficio de maternidad. Entonces acá nuevamente tenemos un hombre y una mujer, incluso acá la mujer termina con una pensión algo superior a la del hombre, fundamentalmente por este componente de maternidad. Y ese componente de maternidad, más allá del tema de las lagunas, es porque hoy día la mujer en Chile es mayoritariamente jefe de hogar, porque le toca el peso muchas veces del cuidado de los hijos. ¿Cuál fue el sentido detrás de esa, podríamos decir, bono maternidad, ministro? Claro, uno podría plantearlo como un reconocimiento social, ¿cierto?, a la maternidad, pero otra manera más economicista de hacerlo es decir que las mujeres durante ¿cierto?, el periodo de maternidad, postnatal, etcétera, aun cuando tengan un contrato de trabajo, aun cuando tengan ¿cierto?, el beneficio maternal, de todas maneras, en la práctica lo que se muestran muchos estudios es que pierden ventaja respecto de los hombres en materia de remuneración. ¿Ah? Porque mientras los hombres siguen su carrera y siguen ascendiendo, las mujeres se quedan, ¿cierto?, con su permiso maternal y, por así decirlo, su carrera se les atrasa 2, 3 años, por supuesto, dependiendo del número de hijos. Entonces trata de elegir pegas un poco más compatibles con quizás también la crianza a la medida que se pueda. Exactamente, y a veces por esa misma razón se paga menos, ¿cierto? El empleador calcula que va a trabajar menos horas extraordinarias, le ofrece menor sueldo, en fin, hay diversas razones. Entonces, la maternidad tiene ese costo económico y por esta vía se compensa. Aquí está la pensión del Seguro Social que hablamos, que claro, el ítem de arriba que estábamos viendo. Claro, entonces acá lo que vemos es que, ¿cierto?, un trabajador que tiene un sueldo de 500.000 pesos, un sueldo bruto de 500.000 pesos, lo que le va a aportar el empleador al Seguro Social va a ser 30.000. Ahora, de esos 30.000, 70% se va a sumar a su cuenta personal proporcionalmente, 21.000 pesos.
Y el 30% restante de la cotización de todos los trabajadores que estén cotizando en ese momento se va a promediar y se va a distribuir por partes iguales. Entonces acá el de 500.000 pesos por esto obtiene lo mismo que el de 2,5 millones. Pero al sumar acá para el lado, lo que vemos es que el aporte que finalmente va a recibir en su cuenta personal van a ser los 21.000 pesos más los 20.340, 41.340, más que los 30.000 que aportó el empleador. O sea, equivalente a un 8,3% y no al 6%. Y acá todos, hasta acá, hasta el 1.000.000 de pesos, y si siguiéramos haciendo el cálculo llegaríamos más o menos hasta 1,5 millones, todos estos ganan en términos de recibir un aporte proporcionalmente mayor. Solo los trabajadores de más altos ingresos, en este caso está ejemplificado con 2,5 millones, igual reciben un monto en su cuenta personal, pero ese monto va a ser algo menor que el 6% que aportó el empleador por su lado. Entonces, acá lo que podemos ver es que todos estos trabajadores, todos reciben al final un aporte en su cuenta personal positivo, claro. Es solo que es más positivo para los trabajadores de más bajos ingresos. Menos los de los 2,5 millones para arriba, que parece justo. Claro. Que habla de la equidad. Sí. Hay una cosa que no entendí. Quizás todos la entendieron, pero voy a... Entonces, de este 6% de una persona que gana 900.000 pesos, ¿sí? El 6% del empleador son 54.000 pesos. Así es. 37.800 van a su cuenta individual del Seguro Social. Sí. Eso quiere decir que estos 37.800 son enteros del trabajador. Así es. Y solo estos 20.340 se van a repartir. No, esos 20.340 también son del trabajador. Lo que pasa es que se distribuyeron parejo. Pero, se distribuyó parejo entre todos. Ya, se distribuye equivalente. Pero cuando usted habla del 0,5% de la UEF y todo eso, ¿qué tiene que ver con esto? No, eso es otra cosa. Aquí estamos hablando, ¿cierto?, lo que va a ir acumulando el trabajador en su cuenta personal en el Seguro Social. En el Seguro Social, todos los meses. Claro. Pero en el minuto de jubilarse, ¿va a recibir esta proporción? Al momento de jubilarse va a haber acumulado una cierta cantidad acá. Va a tener además su renta vitalicia, va a tener la PGU y dependiendo de si es mujer, ¿cierto?, va a obtener además el beneficio de maternidad o el beneficio por la diferencia en las tablas de mortalidad. El señor de 900.000 pesos va a ingresar 58.140 todos los meses por este concepto. Claro. Más. Va a ir acumulando en su cuenta personal. Para que sea más grande su volumen después de la parte de claro, entonces esto es importante porque esto significa que las personas van a ir sabiendo los derechos que van acumulando en el Seguro Social. No es algo que se les va a revelar al momento de jubilar. Y eso es importante porque hoy día uno de los problemas que tenemos con la capitalización individual es que por la volatilidad de los mercados de capitales, qué sé yo, puede que haya una persona que tenga la mala suerte que justo le tocó un periodo en que cayó el valor de las cuotas, cayó su fondo acumulado y va a tener una pensión menor. En este caso, ¿cierto? Esto va a ser mucho más predecible. La persona lo va a ir sabiendo a medida que va avanzando en el sistema y va a ir al mismo tiempo conociendo los otros beneficios a los que va a tener derecho. Entonces una persona va a saber certeramente, al menos en el tema de su imposición en seguridad social, cuánto va a recibir al final, al momento de jubilarse. Eso quiere decir que el Seguro Social nunca va a depender de... porque esta plata se invierte. El Estado va a invertirla, no la deja guardar en un cajón. Pero nunca va a influir si se invirtió bien, si se invirtió mal, si dio utilidades, si perdió utilidades en el monto del ítem Seguro Social en el minuto de jubilarse, ¿o sí? O sea, va a ser importante que el Estado invierta bien la plata siempre. ¿Pero me va a afectar en mi pensión? Lo que no le va a afectar son las fluctuaciones de corto plazo, porque esto, al ser un seguro social, al ser un seguro para el conjunto de los trabajadores, va a poder invertir a largo plazo. ¿Ya? Y las rentabilidades a largo plazo son mucho más estables que las que se producen en el corto plazo. Entonces, en el fondo, la rentabilidad de largo plazo de todos estos beneficios, este ahorro, ¿cierto?, va a tender a ser estable y con eso va a tender también a estabilizar la pensión final. Va a ser más fácil calcular la pensión final que se va a obtener.
Hay muchas más preguntas. ¿Puedo volver a la lámina 2, por favor? ¿Dónde está todo lo... ¿Por qué es mixto? ¿Por qué es mixto? ¿Por qué es mixto? ¿Por qué es mixto? Esta es la 1, la 2. ¿Por qué es mixto el sistema? Ahí está. Acá, yo me quedo dando vuelta. El inversor de pensiones privado, ¿no es cierto? IPP. Por ley, ¿va a poder hacer publicidad o no? Por ejemplo, si Montserrat y Rodríguez, asociados, son un inversor privado, ¿podríamos poner en la televisión, aunque no pueda atender, porque sabemos que van a atender acá, que va a atender el APA, sabemos que es autónomo, pero nosotros podríamos, por ejemplo, poner Montserrat y Rodríguez, somos los mejores inversores privados, piensa en nosotros a la hora de futuro. Se lo pregunto así para que la gente lo entienda. Yo a ti te elegiría. Vamos a hacer un comercial, volvemos al tiro. Por favor, continúa con tu pregunta. Sí, mi pregunta era de... Es que acá está... Mire, quizás no es el tema más importante, pero el tema más sexy, como decimos los periodistas, que a la gente le importa mucho el tema de la AFP, todo lo que va a pasar, cómo va a manejar su dinero. Entonces ahí nace esta IPP, este inversor de pensiones privados. Sabemos que la Caja Única es la administradora de pensiones autónomo que le va a ofrecer esta variedad de IPP, ¿no es cierto?, incluida la pública, ¿no es cierto?, y que seguramente habrá IPP que serán muy novedosas, que invertirán a lo mejor en puras empresas verdes, pero no tendrán tanta rentabilidad, un poquito menos, etcétera. Pero ¿cómo esa empresa, porque de alguna manera se las van a ingeniar para seducir a todos los chilenos, porque todos estamos cotizando, entonces a todos los chilenos para que nos puedan manejar el dinero de una forma o invertir ellos el dinero? Claro, bueno, yo me quedé esperando la publicidad de Montserrat y Julio César. Bueno, es que estamos pensando, bueno, es que quizás eso... Álvarez y Rodríguez. Álvarez y Rodríguez. Montserrat y Julio César no nos pega, ministro. Cualquier persona... Nos vamos a hacer Álvarez y Rodríguez. Cualquier persona que cache más o menos puede poner una IPP, Álvarez y Rodríguez, o también está limitado por ley, como son las AFP, que son un número acotado. Sí, va a tener que ser tiene que ser una actividad, una sociedad de giro único y tiene que tener un capital. Se requiere. Ahí ya estamos quedando afuera. Bueno, no. Soy hablado. Sí, pero es que me imagino que un capital importante va a manejar las pensiones, no puede ser. Y por supuesto, probar un cierto expertise en manejo de inversiones. Y con eso, ¿cierto?, va a poder entrar al sistema. ¿Y cómo va a entrar al sistema? ¿Cómo se va a promover? Bueno, ¿qué es lo que uno espera de cuando hay competencia? Lo que uno espera es que a uno le puedan ofrecer el producto más adecuado a sus necesidades. Entonces, ¿cómo se definen esas necesidades? Si somos jóvenes o somos mayores, estamos más cerca de jubilarnos, si tenemos preferencia, ¿cierto?, por temas relacionados con el medio ambiente, si nos preocupa la comisión que nos van a cobrar. Entonces, en función de esas variables, ¿cierto?, la persona va a decidir, el sistema le va a mostrar, de acuerdo a sus características, cuáles son los inversores privados previsionales que mejor se adecúan a sus características y entre ellos va a poder elegir. Entonces, en el fondo, ¿qué es lo que van a tener que hacer los IPP? Pero la pregunta es, Julio, ¿tienen prohibido hacer publicidad? ¿Solamente uno se va a poder enterar eso a través de la ventanilla única? La información va a ser la que le va a llegar a través de la ventanilla única y se regulará qué tipo de información se entrega. Porque hoy día, por ejemplo, el torneo de fútbol tiene nombre de AFP. Uno dice, oye, ¿cuánto habrán pagado? ¿De dónde sale esas lucas? Bueno, de las platas que me imagino que ustedes están diciendo, no se van a hacer más ese tipo de publicidad y van a ir a mejorar. Claro, o sea, hoy día esas lucas salen de las cotizaciones que hacemos todos nosotros, las comisiones que pagamos. Claro, a eso me refiero, para ponerlo ahí sin que se moleste la gente de Plan Vital. Ahora lo que seguramente van a tener que hacer Álvarez y Rodríguez asociados es que, por ejemplo, van a tener que focalizarse en un segmento particular de afiliados. Por ejemplo, buscar grupo etario, quizá. Claro, jóvenes
jóvenes profesionales, Cantante urbano. que le importa el ecosistema, Claro. por ejemplo, y quizás ofrecemos una inversión en puras industrias verdes, en puras empresas verdes. Exactamente. Que los motiven todo. Ya tengo AIR, nos da más seriedad. Sí. AIR. Yo me imagino que todas las FP ya están haciendo su es su probable, IPP, claro. digamos. O sea, Eso- yo creo, a ver, pensemos que hoy día los dueños de las, o sea, no solamente es que las AFP actualmente cumplen esa función, obviamente la cumplen, pero además quienes hoy día son dueños de la AFP, los inversionistas que llegaron a Chile a comprar la AFP, son todas instituciones que tienen experiencia en este tema, en el resto del mundo. ¿Ah? Entonces, en términos de tener el expertise para concentrarse en esta función, obviamente lo van a tener. Lógico. ¿Ah? Ahora van a haber Tienen el ¿cierto? personal. Otros administradores de fondos que van a crear, ¿cierto?, una filial de giro exclusivo que se va a poder dedicar a esto también. Dale, Entonces Pepe. vamos a tener más opciones de dónde elegir. Van a tener Es que una pregunta integrarse, difícil. van a tener que integrarse finalmente a este nuevo negocio. Así. Es decir, hasta el ex ministro Vidal puede hacer su propia IPP, Plan Vidal. Se va a llamar Plan Vidal, lo está anunciando ya. Ministro, es difícil la pregunta que le voy a hacer. Pero toda la gente que trabaja hoy día en las AFP, en el Mesón, en el Concelter, en los ejecutivos captadores, toda esa gente se queda sin pega. O sea, lo que va... Quizás lo puede captar el APA, etcétera. Pero esa área de trabajadores que son hartos ya no van a tener función que cumplir. O sea, claramente se van a necesitar menos recursos para ventas, por ejemplo. Pero, ¿qué cosas vamos a necesitar? Nuevas, que actualmente no son muy activas. En el administrador de pensiones autónomo, por ejemplo, el reclutar a trabajadores independientes, incorporarlos al sistema, buscar nuevos afiliados, personas que están quedando fuera sin cotizar y que Pero les eso por conviene parte del entrar. Estado lo puede hacer, Claro, no lo o sea, puede hacer va- el privado. Pero va a Pero tener no que... solamente el Estado, porque Ya. este administrador de pensiones autónomo no tiene por qué desarrollar todas las funciones por su propia cuenta. Puede subcontratar con empresas privadas especializadas ciertas funciones, por ejemplo, AR. el mismo reclutamiento, por ejemplo, la cobranza. Hoy día, ¿cierto? La cobranza de las cotizaciones, hoy día se hace en una plataforma que es común a todo el sistema. O sea, en el fondo, AIR le podría ofrecer al APA público reclutar gente que no está cotizando para que cotice lo que usted decía, esas 30, 40, 50 mil pesos Sí, pero es y no que tenga eso laguna. se va a O sea- terminar transformando en publicidad. O más bien, el administrador de Tiene pensiones que ir a autónomo buscarlo. va a buscar, ¿cierto?, quién le pueda prestar mejor Ese servicio. el servicio de reclutamiento, de afiliación. Va a buscar quien pueda prestar mejor el servicio de administración de la recaudación, de la función de recaudación y así. O sea, no tiene por qué estar todo lleno de funcionarios públicos, como decía Montserrat. ¿Ah? En el fondo, hoy en día, por ejemplo, tenemos que en el caso del seguro de cesantía, toda la función de inversión está subcontratada con un agente privado. Y hay muchas funciones que cumplen las instituciones públicas que están subcontratadas. Por ejemplo, cuando hablamos del IPS, el IPS no paga las pensiones por por ventanillas de IPS, lo paga a través de los bancos. ¿Ah? O de las Entonces, casas. ¿Es claro, verdad entonces que no- el seguro de cesantía también lo administran los mismos dueños de la FP algunos? El seguro de la AFP? cesantía, la administración de los fondos se licita cada cierto tiempo y ahí gana, como diría Leonel Sánchez, ¿cierto?, el más mejor. Que han sido Y para- casualmente los claro. mismos dueños de la FP. Pero ahora nuevamente vamos a tener una Pero no me contestó. una variedad Son los mucho más, mismos, amplia claro. mucho más amplia de inversores que van a poder ofrecer ese servicio, ya sea desde el mismo sistema o desde fuera del sistema. El 6% que va a tener que aportar el empleador, ¿cómo evitar que eso se lo recorte al sueldo del trabajador, ministro? Porque eventualmente si se aprueba esta propuesta, la pyme, la mediana, la gran empresa va a tener que ponerse con 6% más del sueldo que le paga actualmente a sus trabajadores. Entonces mucha gente piensa, me van a bajar el sueldo y me van a poner este 6% más porque el empleador en este minuto por la crisis quizás no tiene, hay una cantidad de empresas que están ahí en la cuerda floja. En general hay una resistencia a subir los sueldos. ¿Cómo se va a evitar, con qué instrumentos se va a evitar que finalmente esto termine perjudicando el sueldo del trabajador? Claro, bueno, lo principal que tenemos que tener en mente acá es que el aumento, o sea, que esta cotización de los empleadores
se va a aplicar gradualmente, o sea, no se va a aplicar todo de golpe. Si fuera todo de golpe, probablemente tendríamos un desbarajuste importante en el mercado del trabajo. Pero se va a ir incrementando a razón de 1 punto porcentual por año, o sea, se va a demorar 6 años en llegar a su máximo. En ese periodo creemos que las empresas van a tener capacidad suficiente para irse adaptando. Y por supuesto el que el costo de una cotización se traspase al trabajador como menor remuneración también depende de cómo esté el mercado del trabajo. Si el desempleo está bajo, hay buenos empleos, probablemente no va a ser fácil traspasarle ese costo y eso tiene que ver con otra parte. Pero ya la pyme, a la mini pyme, ¿se está pensando en exigirle menos, por ejemplo? Así como en la reforma tributaria, también tiene un régimen distinto. ¿Podría ser que ese 6% para las empresas muy chiquititas se bajara o es parejito? No, tiene que ser parejo porque acá, ¿cierto?, lo que importa es lo que se está aportando al sistema. Entonces, bueno, por eso es que lo estamos haciendo bien gradual. Sí, ahora, como entre medio se van a estar pagando beneficios, esa brecha, hasta que se llegue al 6%, se va a cubrir con un préstamo del Estado, del Fondo de Reserva de Pensiones, hasta que se llegue al 6%. ¿El Estado le va a prestar a la empresa? No, le va a prestar al Fondo de Seguridad Social. Bueno, tiene que irse, ministro, que creemos que el gran desafío de Chile y también un gran acuerdo social es cómo mejorar los salarios en nuestro país en general, ¿no? Parece que no hiciera match el costo de la vida con los salarios. Ni hablar del pago de las carreteras concesionadas, ni la comida. Hay algo ahí que no, parece que hay una conversación amplia también que dar más allá de la economía. O sea, cuando la inflación está acelerando, es muy difícil que las remuneraciones las puedan alcanzar. Ahora, afortunadamente, creo que ya tuvimos en la inflexión, en la inflación en el mes de Sí, pero no hace septiembre. match desde antes de la inflación. Vamos el salario del costo de la vida, que quizás es un buen tema para tratar. Y yo creo que lo que uno quiere también como ciudadano, ministro, es que haya altura de miras en la discusión parlamentaria. Por supuesto. Es decir, a mí me da lo mismo las peleas que tú dijiste, que en la reforma pasada dijiste lo contrario. Me da lo mismo. Aquí hay que tener generosidad en la discusión. Pueden haber distintas visiones, pero también tiene que... Yo sabía que era unánime, por lo menos, que todos querían una reforma al sistema de pensiones. Entonces, que por ir trabando la discusión no se llegue a la reforma que supuestamente quieren todos, sería una desgracia. Ministro, nos están pidiendo que por favor su equipo se tiene que ir, así es que por nosotros que se quedara más rato para ir ya formando AIR, SA, pero ya se tiene que ir. Muchas gracias por venir al programa. Muchas gracias. Gracias a usted. Muchas gracias. Y Ya pues, nos vamos a una pausa.